Empezamos los gobiernos democráticos. A ver, nosotros vamos a dar unas leves pinceladas que vamos a ir completando con testimonios de gente pues, que recuerda o ha estado presente en esos hechos. No se trata de que salgamos de aquí siendo unos expertos en democracia. Es decir, yo simplemente voy a dar unas características, lo voy a dividir en etapas en función del partido que gobierne y os voy a dar los datos. Ya después cada uno, en función de sus intereses, pues podrá informarse más o podrá no informarse, ¿vale? Entonces, lo primero es que este es el periodo más estable de democracia que hemos tenido en este país. La última vez donde se vota es en la Segunda República y en el 33 y en el 36, una situación muy compleja. Aquí desde el año 77 tenemos elecciones generales por sufragio universal. Y como podéis fijaros en esta gráfica, veis que las elecciones se celebran cada 4 años, algunas veces se adelantan, ya os explicaré por qué. Y si nos fijamos ahí en los diferentes colores, aparecen las diferentes fuerzas políticas. Justo en las primeras aparece un color gris, que gana, es el partido que gana las dos primeras elecciones, que es la UCD, que después de prácticamente, en la siguiente prácticamente desaparece. Y después tenemos dos colores, que son los que predominan y que se van alternando. Primero tenemos el rojo, los puntitos son las elecciones que van ganando y vemos ahí cómo aparece el PSOE, que en las dos primeras elecciones pues queda segundo y después ya tercera, cuarta, quinta y sexta las gana, después pierde, después vuelve a ganar y después baja y falta ahí los años actuales donde el PSOE pues, ha vuelto a ganar. Y después tenemos el color azul, que en las primeras elecciones y segunda prácticamente no tiene fuerza, es lo que era Alianza Popular, Coalición Popular y que después es el Partido Popular, que fijaos que va subiendo hasta que gana las elecciones con José María Aznar en el año 96. Gana dos elecciones, después vuelve a perder y después el último puntito azul arriba que tenéis es el de Rajoy. ¿Vale? Bueno, dicho esto, pues vamos a empezar con la primera etapa. Una vez aprobada la Constitución del 78, Adolfo Suárez decide convocar elecciones para que el pueblo español vote con una Constitución. Las anteriores elecciones del 77 no había Constitución. Y en esas primeras elecciones con Constitución, la segunda desde que muere Franco, gana la UCD. UCD saca 165 escaños y en segundo lugar queda el Partido Socialista. Tercero es el Partido Comunista. Fijaos que Coalición Popular, lo que es el PP en la actualidad, no aparece ahí. Está dentro de otros que viene con 29. ¿Qué ocurre a partir de ese periodo? Pues vamos a entrar en un periodo o vamos a asistir a una crisis profunda de la UCD. Nada más tenéis que comprobar cómo la UCD pasa de tener 165 escaños a cómo en las siguientes elecciones, que son en el año 82, la UCD se quedan 12 escaños. Es decir, algo muy gordo ha tenido que pasar para que la UCD se meta ese batacazo. Y ahí pues hablamos de varios puntos. En primer lugar hay una crisis interna, una división sobre diferentes aspectos ideológicos. Pues por ejemplo el divorcio. Hay una parte de la UCD que está a favor y otra parte que está en contra. El tema educativo o el tema autonómico. Hay gente que está a favor de conceder una mayor autonomía a las comunidades y hay otros que están contrarios a eso. Tenéis que tener en cuenta que parte de la UCD viene del franquismo. Entonces se puede, digamos que entender que hay una parte que está en contra de esas reformas que son más democráticas. A esto hay que unir que España va a iniciar un proceso para entrar en la OTAN. La OTAN es un organismo militar de los países capitalistas que está dirigido por Estados Unidos y eso genera la oposición de determinados colectivos y el partido o los partidos que más protestan por la entrada de España en la OTAN pues van a ser el PSOE y el Partido Comunista. Todo esto va erosionando la figura de Suárez, que es el presidente de gobierno, y a esto tenemos que añadir ETA, años muy duros de asesinatos por parte de ETA. En esta situación, Adolfo Suárez dimite, ¿de acuerdo? Y el día en el que se va a elegir su sustituto, que va a gobernar de manera interina hasta que haya unas nuevas elecciones,
El 23 de febrero de 1981, pues ocurre un acontecimiento importante en la historia de este país. Como os decía, las elecciones de 1982, victoria abrumadora del PSOE, consigue 202 escaños, es la vez que un partido ha conseguido más escaños, tiene más de 10 millones de votos.